RTV Panamá presenta su programa 2000 años después. Queridos televidentes, con el ritmo y la melodía de la pista musical que ya ustedes conocen, pues todos los martes nos acompaña, le damos un cálido, cariñoso y entusiasta saludo y de bienvenida al programa 2000 años después. Gracias a la providencia de Dios, una vez más estamos aquí compartiendo con ustedes un tema más de actualidad, un tema de interés que estamos seguros que va a ser de su atención y de su interés como han sido otros. Hoy estamos contentos, hoy estamos alegres, hoy estamos agobiados, hoy tenemos problemas, vicisitudes, inquietudes, pero estamos contentos porque sabemos que la mano de Dios dirige nuestras vidas y nos llevará a puerto seguro. Por lo tanto, las tristezas, las inquietudes, las incertidumbres salen corriendo. Les invitamos a compartir con nosotros este oasis que es el programa 2000 años después. Les habíamos prometido el martes pasado que estaríamos conversando sobre un tema que alcanza a todos los hogares, donde quiera que haya un hogar, donde quiera que haya una familia. Hay algo que nos toca a cada uno de nosotros, a unos más, a unos menos, pero todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que corregir en este territorio, en este tema. Se trata de la violencia familiar. En el día de hoy, en el primer segmento, vamos a compartir con nuestro amigo de siempre, el muy siempre elegante, me han dicho que se combina muy bien, el gran Salvador. Y también tenemos la visita acá de este ejecutivazo de la gran empresa panameña cuyo nombre es César. Así que Salvador y César y Luis, le damos la más cordial bienvenida y prepárense, pónganse confortables porque vamos a desgranar este tema. Ustedes han estado quizás acostumbrados a escuchar intercambios de este tema en otros programas, en otros momentos. Acá pues no tenemos psicólogos, a menos que me sorprenda César diciéndome que también él es un psicólogo, pero somos gente sencilla, somos gente que tiene un hogar, que tiene una familia y que en ese sentido usted que también está escuchando allí tiene una opinión que dar, tiene un comentario que hacer. Y usted, aunque no tenga un hogar, usted es un hijo, una hija, y también tiene algo que decir, también tiene un sentir, y queremos que se sienta parte esta noche de este programa. Salvador, bienvenido al programa 2000 años después, especialmente en el primer segmento donde vamos a hablar pues, de la violencia familiar. Antes que nada, quiero aclarar a los televidentes que no es que aquí están los más violentos, ¿no? Sino que vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos. Cada uno de nosotros conoce un poco del tema porque lo vivimos, tenemos formas de verlo y de sentirlo y vamos a compartir con los televidentes nuestra experiencia. Y estamos rogándole a Dios Todopoderoso que el vehículo de Roquel también pues no se dañe y pueda llegar hasta los estudios del canal 11 porque nos dijo que iba a llegar un poco atrasado. Aparentemente ha habido unos obstáculos de última hora, unas ventiscas, pues no sabemos si hay cosas más severas, pero sabemos que con la fe de Roquel, pues él agarra esas ventiscas y se convierten en brisas tenues. Salvador, ¿qué entiendes tú por violencia? Bueno, la violencia puede ser aplicada a varias ramas, ¿no? Por ejemplo, puede ser la violencia familiar, como bien explicaste. Sí, vamos a tocarlo ahora, pero el término violencia en general, ¿qué piensas de ese término? Algo que es contrario a la paz. ¿Y cómo es la paz? La paz es aquella en la cual reina la tranquilidad en un hogar, por ejemplo, reina la tranquilidad en una nación, Ajá. reina la tranquilidad entre los ciudadanos de una nación, y la violencia es lo contrario. Sin embargo, yo creo que desde el punto de vista bíblico, muchas veces también se nos habla de violencia, pero aplicada
a la violencia que Cristo dice que es necesaria para entrar al reino de los cielos, ya que solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. Tú te has ido de golpe a lo más profundo y espeso del Evangelio y a la teología, y te vamos a pedir un pequeño descanso, porque allí iremos en el segundo y tercer segmento, más bien el tercero y el cuarto segmento, para que tú, con ese dominio que nos has demostrado, pues nos desgranes y nos expliques mejor qué es eso de la violencia del Evangelio, la violencia del reino de los cielos. Vamos a conversar con el psicólogo, perdón, tú no eres psicólogo, César. No. ¿Pero sabes de algo, factores psicológicos? Sí, exacto. ¿Por qué lo sabes? Bueno, porque realmente uno tiene que tener cierta psicología para poder tratar con los hijos de uno en la casa y la familia en sí. ¿Existe violencia en la familia, César? Sí, exacto. Existe violencia, vamos a decir, a todos niveles. Por ejemplo, existe violencia de un padre hacia sus hijos, de un padre... Por ejemplo. Un padre llega y sin pensarlo, porque viene a lo mejor con estresado o con tensión, el hijo a lo mejor lo tropieza y le da un golpe así que sale de la nada, y eso es violencia. La otra forma de violencia es... ¿Quién le da el golpe a quién? El padre al hijo. Ajá. Entonces, hay veces que no solamente tiene que ser un golpe, puede ser una expresión. Puede ser de que le diga una palabra muy fuerte, que posiblemente como golpe, quizás no exista, pero puede ser una palabra hiriente hacia el niño, que eso lo marca para el resto de su vida. Entonces, eso es violencia. O sea, es una violencia en este caso, por lo que te escucho, producto de que el padre de familia, del ejemplo, viene agotado de su trabajo, viene bajo el estrés y explota ante una situación aparentemente sencilla y la toma pues como un vehículo para liberar un poco esa presión a la cual viene sometido. ¿Es eso lo que te he entendido? Sí, y también existe otro tipo de violencia, ¿no? Porque he hablado de una violencia producto del estrés, pero existe otra violencia producto vamos a suponer del hombre que llega a su casa tomado, o sea, bebido. Es una persona que... ¿Por qué dijiste el hombre? ¿Eso es una conducta más típica del hombre que de la mujer? Normalmente tiende a ser una conducta normal del hombre. Anormal. Normal. O normal, anormal, sí. Normal. Anormal. O sea, anormal, sí, del hombre. ¿Cómo no? Entonces, en el caso de las mujeres, no es lo normal. Entonces, por eso digo que generalizo de que puede ser el hombre. Claro. ¿Qué pasa cuando ese hombre llega en ese estado? Cuando llega en ese estado, normalmente el licor saca la verdadera personalidad del ser humano, o sea, en este caso del hombre. Entonces, ese hombre, si es violento, va a ser más violento. Entonces, no va a tolerar y va a querer sacar esa... ¿No va a tolerar qué cosa? No va a tolerar, vamos a poner un ejemplo, de que vamos a suponer que la esposa tiene que darle la comida, por decir un ejemplo. O él supone que tiene que ser servido por la esposa. Exacto, y si llega a la casa y no encuentra que está servido, eso lo violenta. Y si la esposa está durmiendo, la va a despertar y le va a hacer todo un espectáculo. Entonces, eso es violencia familiar. ¿Estás de acuerdo, Salvador, con lo que acaba de decir César, de que ese es un modelo de violencia familiar? Sí, exactamente, un modelo de violencia familiar, como bien lo explicaba acá César. Incluso hay otros tipos también de violencia, que como decía él, ¿no? Aparte de los hijos, la mujer, incluso yo creo que muchas veces el hombre, no sé por qué descarga en el seno familiar esa violencia cuando debiera utilizarla en cosas más productivas. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, amar más a sus hijos. O sea, en vez de tomar las actitudes que decía... Pero tú dices que descarga, o sea, que viene cargado. Entonces, descargar una situación como de agresividad, ¿cómo se hace para tornarla en algo de amor? Queremos algo más bien práctico. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Qué debe hacerse? Bueno, debía explicar el padre a los hijos, debía de haber más contacto, más cercanía del padre con los hijos, para tratar de evitar situaciones
que llegue a un confrontamiento entre ambos y produzca esa violencia. Porque, por ejemplo, si el padre ve en actitudes del hijo, muchas veces que el hijo rebelde y esas cosas, y como decía César, llega al trabajo agobiado y el hijo también está siendo motivo, siendo causa, muchas veces el padre tiende a explotar, tal vez no teniendo él unos medios o mecanismos necesarios para saber controlar al hijo en esa etapa de la vida. Entonces ahí es lo que te digo, que tiene que haber un acercamiento entre ambos para conocerse mejor, o sea, comprender la psicología o la idiosincrasia del hijo a esa edad que es diferente a la tuya cuando tú estuviste joven, que a la edad que están tus hijos ahora, aunque como padre que sos, tenés siempre la visión de tratar de evitarles a ellos un mal, y por eso podemos guiarlo o darle un consejo, aunque el padre peque a veces, cuando mucho el padre puede pecar de mucho amor para el hijo, cuando es un padre cristiano, cuando el padre toma actitudes, por ejemplo, como el que decía César acá, de ser alcohólico, de apartarse de Dios, de tomar caminos fuera del camino del Señor. Entonces tendemos incluso a veces nosotros mismos podemos equivocarnos y llegar a faltarle a la ley de Dios siendo violentos con nuestra familia. Pero teniendo la escuela ya de la Biblia, es más difícil que nosotros se dé eso, aunque no es imposible, y no es que seamos menos que los demás o más que los demás, pero tenemos ya un camino, tenemos una guía. Sí, Salvador, gracias. César, hemos hablado un poco, hemos escuchado un poco que de la violencia del padre hacia los hijos. ¿Se da violencia entre los esposos, esposo, esposa, esposa, esposo? ¿Cuándo? Bueno, sí es correcto. Existe violencia entre esposo y esposa. Muchas veces, a veces producto de quizás situaciones económicas. Quizás también puede haber una situación de índole, vamos a decir, de celos. Eso puede producir violencia. Ajá. Y si el esposo o la esposa no... O sea, había un tema muy interesante que había mencionado Salvador, que era, por ejemplo, una familia cristiana. O sea, si en el seno de la familia se tiene un ambiente, vamos a decir, cristiano, que se habla mucho de Dios, es muy improbable de que ocurra una violencia familiar. Porque si en el seno de la familia hay ese amor y ese calor de cristiano, creo que sí se puede. Sí, cómo no, César, muchas gracias, pero para que no haya violencia, no familiar, sino aquí en el estudio, tenemos que irnos a un cambio y volvemos de inmediato porque el director es muy rígido, así que volvemos enseguida. Perfecto. Queridos televidentes, estamos de vuelta para el segundo segmento del programa 2000 años después. Esta noche con el tema la violencia en familia. Apenas acabamos de iniciar el programa y ya sentimos que el tiempo nos está apremiando porque hay tantas cosas que compartir con ustedes, pero tenemos que también hacer ciertas pausas. Por ejemplo, queremos darle las gracias a la floristería Giovanna, que nos ha enviado tan excelente ramo de flores para compartir con ustedes. La floristería Giovanna, que está en la avenida Justo Rosemena, frente a Copa y a un costado del Hospital Nacional, cuyo teléfono es el 227-5755. Observen ustedes, queridos televidentes, ese maravilloso arreglo de claveles rojos, amarillos, así matizados con rojo, un arreglo maravilloso. Imagínense ustedes que están allí viendo este programa, ¿qué tal si le envían uno así a su esposa? Se acaba la violencia que pudiera estar incipiente, y si no había violencia, se multiplica la alegría en el hogar. Regalemos flores si podemos. Floristería Giovanna, siempre atentos a hacerle un arreglo exquisito. Allí está María Eugenia Pérez, que es pues la que manda. Ella dispone y ella tiene allí una serie de posibilidades artísticas para hacer que el arreglo de flores
cause un impacto profundo y espiritual en ese ser querido que puede ser su mamá, su hermana, su esposa, el que no está casado, pues su novia, su abuelita, una hermana de uno, como decía hace un momento, siempre es una bonita oportunidad, o una hija, don César. Le mandamos el mensaje, ¿verdad? Pero ahora vamos entonces a compartir con ustedes con unos invitados especiales. Así como hemos hablado de las flores de Floristería Giovanna, acá tenemos unas flores, pero de verdad hermosas también, como estas flores de Floristería Giovanna. Pero antes de que estas flores nos muestren su belleza, su gracia y su donaire, queremos enviar un saludo a algunas personas que están sintonizándonos todos los martes y también están allí frente a sus televisores cómodamente siguiendo este programa en el día de hoy. Vamos primeramente a saludar a dos niños que son ya no tan niños, son preadolescentes, que nos sintonizan todos los martes y en el día de hoy también, y se llaman Omar, ambos se llaman Omar, pero uno se llama Omar Ernesto y el otro se llama Omar Enrique, y el padre de ellos también se llama Omar, pero lastimosamente no me sé su segundo nombre, pero le mandamos saludos a los Omares estos, Ernesto y Enrique, y a su padre, y le damos las gracias, y a su mamá, pues estamos seguros que también está allí, usted señora, viendo este programa. Y también le enviamos un saludo a la licenciada Marley Boyd. La licenciada Marley Boyd ha de estar muy risueña, espero, en este momento. Está estudiando unos cursos de programación de computadoras y ha obtenido las más altas notas, el índice más elevado, que la han acreditado como summa cum laude por su desempeño. Así que le enviamos un saludo cariñoso a Marley Boyd allá, desde a su casa, a su mamá, deseándole pues que tenga una estancia con nosotros en este programa muy feliz. Pero vamos a conversar aquí ya rápidamente con ustedes. Hemos invitado a estas jovencitas tan hermosas para que no escuchemos solamente la voz de los grandes, los papás, siempre los papás, ustedes, los muchachos, vamos a ver qué nos dicen qué nos dice la juventud. Primeramente, tu nombre. Susan. Susan. ¿Y el tuyo? Dinora. Muy bien, Dinora y Susan. ¿Qué opinas, Susan, de lo que acabas de escuchar hace un momento de los caballeros que nos han precedido, a ustedes en el primer segmento de la violencia en la familia? Ok, yo opino de la violencia en la familia que, lo que dijeron está todo es correcto, pero también pienso que además de violencia física en la familia, creo que hay también psicológica. ¿Cómo es eso? A ver, se está poniendo bueno. Okay. Explícanos. Bueno, psicológica porque también, además de pegar y de lanzarle objetos a los niños y de esto, también podemos observar que los padres insultan. Por ejemplo, ¿qué tipo de insultos? ¿Palabras sucias o...? Pueden ser palabras sucias o pueden ser como por ejemplo, tú eres bruto. O bruta. Tú no sirves. Exactamente. Sí. Exactamente. Y también en violencia sexual, que también hay muchos casos que llegan a... A ver, explícate, que estoy aquí aprendiendo. A ver, ¿qué es eso de violencia sexual en la familia? Bueno, la misma palabra lo dice. Violencia sexual que abusan de los mismos... que generalmente el papá, entiendo, el que se le pasa la mano y se va de la línea y trastoca lo que es sagrado. Exacto. Sí, es una aberración, obviamente, sí. Ni siquiera vamos a tratar de llegar tan lejos en este programa, porque sería materia de otro entrar en ese tipo de generaciones ya. Queremos hablar de la violencia familiar, porque muchas veces creemos que en nuestra casa no hay violencia familiar. Y a veces decimos que la violencia familiar está en las guerrillas, o en la calle, o la violencia familiar está allá en Afganistán, o que el terrorismo está en Nueva York, por ejemplo, que nosotros, pues, unas palabras que nos decimos, como dices tú, sin embargo lo catalogas como también violencia. Por ejemplo, eso de lo de las guerrillas y eso de las guerras en Afganistán y todo esto, como mi papá me decía... ¿Quién es tu papá? El señor César. Muy bien, lo tenía muy guardado. Me decía que todo eso de la violencia que hay en las calles, en el mundo, es por causa de la misma violencia en familia. En familia. Porque, por ejemplo, si nosotros comenzáramos a solucionar los problemas y toda la violencia que hay dentro del hogar, entonces con esa violencia, con esa solución del problema, podríamos solucionar la violencia. Por lo menos el de la casa y quizás el del barrio, ¿verdad? Exacto. Si todas las familias se pusiesen de acuerdo. Dinora,
esa jovencita de esos ojos claros. Dinora, ¿qué opinas de lo que ha dicho Susan? Ustedes son hermanas, son hijas de César. ¿Y tu mamá cómo se llama? Susana. Susana. ¿Y le querrías enviar un saludo a tu mamá así cariñoso? Salúdala pues, mirando la cámara. Le mando saludos a mi mamá que esté escuchando este programa. ¿Y a tus hermanos? Y a mis hermanos. Y a tu abuela. Roy, Sadín, a mi tía. Y ¿No te a mi vayas? abuela. Ah, yo pensé que te ibas para el vecindario. ¿Cómo se llama tu abuela? ¿Ah? ¿Tu abuelita cómo se llama? Elena. Aquí están mis dos abuelas. Dinos los nombres de cada abuela tuya, a ver. La de Costa Rica, que se llama igual que yo, Dinora. Ah, qué lindo. ¿Y la de Panamá? Y la de Panamá, Elna. Elna. Así que envíale un saludo a las dos, pues. Un saludo a tus abuelas. Un saludo a mis abuelas. Muy bien. Muy bonito. Dinora, ¿qué piensas de lo que dijo Susan de la violencia psicológica? Que en lo que dijo Susan todo está correcto. Porque algunos papás Cuando dices papás, te refieres a papás y mamás, en general. Sí. Insultan a sus hijos como diciéndole palabras sucias o bajándole la autoestima, y eso los hace que se cree una violencia psicológica. Una violencia psicológica. ¿Y qué me dices cuando los hermanos entre sí también tienen una cierta violencia? ¿Qué te parece ese comentario? Eso también es violencia en familiar. Ajá. Cuando en un caso que no queremos, digamos, detallar específicamente, pero si tu papá y tu mamá alguna vez, quizás es un mal ejemplo, porque estoy seguro que César y Susi nunca han peleado, pero si hubiesen peleado, eso te hubiese hecho daño a ti y lo hubieses visto, te habría dañado tu autoestima o te habría causado algún tipo de sufrimiento, ¿crees tú? ¿Por qué? Porque a cada hijo no le gusta que sus padres estén peleando y más maltratándose. Entonces, si uno los está viendo, nos crearía violencia psicológica. Si por ejemplo tu papá le llevara unas flores a tu mamá, eso sí sería bonito, sería lo contrario. ¿Crees tú que crearía un mejor ambiente? Digo, flores, cualquier gesto, cualquier cosa. Eso crearía amor en la familia y mejoraría el trato entre padres e hijos, ¿verdad que sí? Susan, y dime una cosa, ¿por qué los jóvenes, dime si estoy equivocado, si estoy equivocado me hacen así, usted está equivocado, usan ese lenguaje tan de palabras obscenas y cosas, o estoy equivocado, no se usa entre la juventud ese tipo de palabras? Sí se utiliza, pero creo que la mayoría de los jóvenes que lo utilizan es porque dentro del hogar los padres lo utilizan. A ver, ¿podrías repetir eso? La mayoría de los jóvenes que utilizan ese lenguaje obsceno y de palabras vulgares y de todo, es que si lo utilizan es porque dentro del hogar escuchan a los padres diciendo eso. ¿Y tú crees que usar esas palabras es bueno, eso no importa, o es malo? Es malo. ¿Por qué? Es malo porque perjudica la reputación del joven primero que todo. Y después, ¿por qué lo perjudica? Porque muestra a la persona como no sé, como una persona como sin educación. Muestra un poco lo que quizás va por dentro. Exactamente. Y también porque de repente, si uno llega con ese lenguaje todo feo a un trabajo, y otra persona llega al mismo trabajo, o sea, a una entrevista de trabajo, la persona del lenguaje culto y de un lenguaje serio, entonces sería el que lo aceptarían. César, ¿cómo te va en tu, digamos, comunicación con tus hijas a esta edad, pues que están
como las flores, así como el botón cuando se abre, ¿verdad? Que se muestra en toda su belleza, en todo su esplendor, pero también con ese ímpetu propio de la edad. Cuéntanos un poquito esa cierta como violencia de generaciones. ¿Cómo nos compartirías con los televidentes tu experiencia como padre? Bueno, la manera en que yo manejo la comunicación con mis 4 hijos es que con ellos yo converso bastante. Todo, o sea, me refiero a todos los temas, a todo nivel. A mis hijas le hablo sobre lo que pueden esperar, ya ahora que están en el proceso de ser adolescentes, novios. Ya lo son, ¿no? Desde el proceso de ser adolescentes, novios, estudios, todos los que ellos tienen que... ¿Tienen novios, muchachas? No. Ajá, ya saben, ya saben. Adelante, César. Entonces, a mis hijos, por ejemplo, les trato de explicar de que la educación es lo más importante que ellos tienen que tener. O sea, tienen que terminar su colegio. Y esa comunicación, y yo no les obligo. O sea, la palabra es que yo no les obligo a ellos a hacer algo. Yo trato de que ellos comprendan, y esa es la palabra más importante, comprender antes de obligar. Claro, yo no te quiero obligar a lo que voy a solicitarte, César, pero depende de cómo reacciones, parecerá que te estoy obligando. Sí. Yo quiero que usted le diga una palabra linda a Susan como padre. Ella es mi hija. Y a Dinora. Bueno, las dos son mis hijillas y a las dos las quiero mucho. Pero un piropito un poquito más allá cada una. Susanita Y Dinorita. ¿Qué imaginación? No, pero que así Susan, ¿qué le dirías a tu papá? Pues un piropito así bonito, vamos a ver, si no es que es en las dos direcciones. Yo le digo pillo. Ay, ay, ay. No, pero no pillo. No Ay, pillo. ay, ay. Papillo. Ah, O sea, papillo. de papillo. ¿Pero por qué no te quedas en el papi, no en el pillo? ¿Ah? Bueno, pero en la casa le digo pillo. Y fuera le dices papi. Papi. Muy bien. Y Dinora, ¿tú cómo le llamas? Papillo, papi. ¿Y lo quieres mucho? Y Susan También. lo quiere mucho. Muy bien. Estamos muy contentos de que ustedes hayan querido y podido estar con nosotros en esta noche, porque han venido desde por allá por casi Bacamonte, ¿verdad? Nunca me sé el nombre, perdóname, César. La Floresta. La Floresta. Y eso es encomiable. Ustedes han venido a compartir con nosotros este bonito cuadro familiar que pido a Dios que continúe así y al contrario, que sea cada vez más bonito, más maravilloso, porque necesitamos esos ejemplos para nuestra sociedad. Vamos a hacer un pequeño receso, queridos televidentes, y volvemos con el tercer segmento. Ya llegó Roquel. Estamos de vuelta, queridos televidentes, en el tercer segmento del programa 2000 años después. Estuvimos confrontando algunos problemas técnicos hace unos minutos, pero gracias a la pericia de los profesionales con los cuales contamos acá en los estudios del canal 11 y del director y su asistente, que están haciendo un trabajo heroico, estamos de vuelta de inmediato para continuar con este tercer segmento del programa del día de hoy. Ya, como ustedes se han enterado, se ha incorporado nada más y nada menos que su nombre, por favor. ¿Quién? Roquel. Yo estoy hace rato aquí. Hace rato, No me dejó entrar. pero el viento lo había detenido un poco, ¿verdad? Así que, Roquel, tú querías hacer un anuncio a los televidentes sobre la librería San Pablo. Tienes la palabra. Sí, como no. Yo quiero anunciar que uno de nuestros queridos patrocinadores es la librería San Pablo, que se encuentra detrás del Boulevard El Dorado. Es la que constantemente nos ayuda o nos colabora con libros para que nosotros a su vez los demos a ustedes de muy buena fe. Nosotros les exhortamos a que vayan a la librería San Pablo, que existe una gran variedad de libros, sobre todo de este tema en particular. Hay una inmensa variedad de libros sobre la familia, sobre cómo llevar la crianza de los hijos, cómo la relación de pareja y diversas cosas. Es importante. Entonces, la librería San Pablo se encuentra detrás del Dorado y encontrará todo un mundo de información, y es vital para todo buen cristiano, para buena persona que deba llevar un conocimiento de la fe, visitarla. Nosotros queremos
exhortarles que vayan, no solamente vayan allá a reclamar premios, como nos decía el padre, que yo a veces creo que aquí la gente va viene a pedirme los premios. No, padre, sí van gente a pedir la bendición. A pedir la bendición también, después, a raíz de 2000 años después, a leer un poco más, porque leer es importante. Lamentablemente en Panamá existe una mala fama que no es muy justificada, pero sí existe un porcentaje de la población que no le gusta leer, cosa que hay que erradicar de nuestra familia y de nuestra población. Sí, en Roquel, hace un momento, cuando yo mencioné, acaba de llegar Roquel, me corregiste con mucha euforia, ¿verdad? Claro. Con mucho entusiasmo, me dijiste que hacía rato habías llegado. Como hacía rato habías llegado, ¿podrías por favor darnos tus comentarios respecto a lo que escuchaste en todo este tiempo que has estado aquí callada y silenciosamente en el canal? No, yo no estaba callado, me estaba riendo, estaba disfrutando mucho el Pero programa. estabas en silencio, riéndote en silencio. Sí, en silencio, ahí en Sí. interior. Mira, una de las cosas que me llamó mucho la atención es muy bien la explicación que dieron sobre la violencia, que podríamos resumir como la violencia es, de una manera resumida, que queremos saber qué es violencia. Bueno, la violencia es la destrucción de la dignidad humana. Cualquier cosa que destruya la dignidad humana es violencia. No necesariamente muchas personas creen que la violencia solamente dar un golpe o incluso dar un insulto. Hay violencia incluso de omisión. Cuando una persona necesita algo dentro de la familia. Espérate, que esto está cogiendo a calor. Roquel, decías que cualquier cosa que dañe la dignidad de una persona es violencia. Quiere decir que, por ejemplo, una persona puede hacer violencia contra él mismo o ella misma. Por supuesto. Por ejemplo. Mira, una persona, por ejemplo, cuando atenta contra su propia dignidad. Por ejemplo, cuando una persona ingiere alcohol hasta perder los sentidos, se está haciendo violencia a sí mismo. Se está destruyendo a sí mismo. hasta perder los 5 sentidos. Sí, hasta perder Si pierde todos los 3. Sí, si pierde 3 o 4, ¿no? Sí. Pero hay, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, se hace violencia a sí mismo también dañándose a sí mismo en otro sentido. Por ejemplo, hay personas que tienen un terrible complejo de inferioridad. Yo no sirvo para nada, yo no produzco, a mí nadie me quiere. Se hace violencia a sí mismo. Recordemos que la máxima del Evangelio es... Pero si la persona cree que de verdad nadie lo quiere. Bueno, entonces esa persona hay que sacarla de esa autoviolencia, autodestrucción que está viviendo. Porque siempre hay alguien que nos quiere. Y si no hubiera, como dice la palabra de Dios, y si aún tu madre, que te dio a luz, no te quiere, dice el Señor, yo te quiero. Gracias, Roquel. Salvador, en el primer segmento usted habló de la violencia que menciona Jesús en los evangelios, de que para llegar al reino de los cielos o que el reino de los cielos es de los violentos. Te había prometido que retomaríamos esa explicación o ese comentario que hiciste. ¿Podrías dilucidar un poco ese tema que se ve así como confuso? Bueno, el tema que tocamos en el primer segmento se refiere a cuando San Mateo narra que Jesucristo dice, Mateo 11, capítulo 11, versículo 12, dice que Jesús explica ahí que en el reino de los cielos, de Juan el Bautista, dice, no ha habido nadie más grande que él, ¿no? Y que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los violentos lo arrebatan. Y es decir que para llegar a ese reino de los cielos hay que ocupar una santa violencia. Y la única vez que yo veo a Cristo ocupando violencia es cuando limpia el templo de aquellos que estaban ahí vendiendo productos para beneficio de él. O sea, y esos productos que en la Biblia vemos ahí son mercaderes que están ahí, representan en tu vida, en la vida de César, en la vida de Roquel, en la vida de toda persona, todas aquellas cosas que nos atan a las cosas mundanas. Es decir, lo que nos quita, por ejemplo, el lugar de Dios, de cosas. como bien decía Roquel ahorita, el alcohol, la droga, la prostitución, la pornografía, esas cosas que le llevan a la violencia. Cosas más sencillas en un hogar. En un hogar, por ejemplo, pudiera ser no darle el lugar a tus hijos que merecen. ¿Cómo no se lo das? Vamos a poner un ejemplo concreto. ¿Cómo se lo damos? ¿Cómo hacemos para darle a los hijos el lugar que merecen? Siendo responsables con ellos, atendiéndoles sus necesidades. Yo pago mis cosas en mi casa y no los veo. Bueno. ¿A eso te refieres? ¿O explícame un poco más? Dice el Catecismo Católico. No, Catecismo, vamos a hablar un poquito de la vida real tuya.
¿Cómo correspondo yo a mi hijo? Lo pongo en el lugar que le corresponde. Si es dándole la plata para cubrir sus gastos, dándole lo que necesita para comer, ¿o qué? Bueno, aparte de tus obligaciones como padre, para mantenerlo monetariamente, también tenés obligación moral y espiritual para con ellos. César, una forma de un padre poner al hijo en el lugar que le corresponde como padre de familia. Como padre de familia yo pienso que la manera es preocuparse más por las cosas de él. Vivir preocupados, ya no tenemos suficiente. No digo preocupación, sino simplemente entender qué es lo que necesita. Entender qué es lo que necesita. O sea, cuando digo eso es que a veces los hijos de uno tienen problemas. Ellos tienen problemas. Pero como no tienen la capacidad de poder expresarlo, uno tiene que tener la visión de poder darse cuenta que ese niño necesita una guía del padre, de parte del padre. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que estar como el monitor, monitoreándolos y ver los cambios que posiblemente pueda tener ese niño, ese hijo de uno, que si uno no está pendiente de eso, uno nada más está pendiente de darle el dinero y simplemente dejar que la esposa se encargue, pero uno como padre, o sea, el padre, no observa esos detalles, el hijo se pierde. Y entonces entra en la violencia familiar, pero la violencia familiar hacia él se empieza a dañar. Deja que la influencia de los amigos o de los niños lo vayan dañando. Sí, Roquel, dijiste una cosa interesantísima que a propósito dejé para un mejor momento, que creo que es este. Hablaste de la violencia por omisión. Explícanos, pero concretamente, con ejemplos prácticos, ¿a qué te refieres? Bueno, mira, ya él habló de algo importante que son los bienes materiales, pero también están los bienes espirituales. Ahora vamos para allá. Sí. No hay prisa. Mira, por ejemplo, vamos a hablar primero de... Yo escuché una vez, para decirlo con un ejemplo, yo creo que los televidentes van a entender fácilmente. Una vez yo escuché a un niño decir, papá, yo te quiero mucho, hijo, yo también te quiero mucho. Digo, ¿tú sabes que yo te quiero mucho? Y dice, sí, yo sé que tú me quieres mucho. ¿Cómo tú sabes que yo te quiero mucho? Le dice el papá. Dice, porque tú siempre me escuchas. Entonces, el darle el tiempo y la atención a los hijos es valiosísimo. Y el omitir eso porque quiero ver fútbol, porque tengo que ir a jugar dominó con los amigos, porque quiero hacer cualquier cosa, inclusive quiero ir al club cívico a ayudar a otras personas fuera de la calle, pero no ayudo a mis hijos. Eso es un terrible pecado de omisión. Inclusive eso se da también con la esposa, el que no le dedicamos tiempo, atención, un esfuerzo para escucharle, para darle gusto. Ese tipo de cosas es lo que va deteriorando la relación familiar. ¿Será bueno, Roquel, decirle piropos del esposo a la esposa, no solo cuando eran novios, No sino... es que es bueno, es vital. Es vital. Hay un libro que vi en estos días en la librería católica que dice 365 formas de halagar a la esposa. Ajo. ¿Cuántas se saben ustedes? Ya creo que a mi esposa se le ocurrió escuchar lo mismo. Bueno, hay 365 formas de halagar a la esposa, porque como que se descuida uno. Y si uno quisiera buscar el libro que dice 365 formas de halagar al hijo o a la hija, se acabó el mundo. O que los hijos compren un libro que diga 365 formas de halagar a los padres. Qué maravilla sería todo aquello, pienso, ¿verdad que sí? Pero me llamó la atención algo, Roquel, disculpa que estoy así como muy eufórico, no sé, este tema me pone especialmente eufórico, pero me llamó la atención lo que decías de que también una cosa tan simple, porque a veces decimos yo no soy borracho, no hago aquello, no hago lo otro, y yo soy buen padre, pero tú hablabas de que jugar dominó pudiera ser una forma de no poner a los hijos en el lugar que le corresponde. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Cuándo y cómo? Muchas personas dirán, bueno, e incluso podemos ver televidentes, cumple con su esposa, cumple con su trabajo, cumple con todo, pero uno tiene que tener lo que llaman a veces en los impuestos orden de prelación, es un orden. Ave María Purísima. Tiene que tener Prelación, explícame qué es esa palabra. Es el establecer las prioridades, que es lo más importante. Gracias por usar la palabra prelación, ya me aprendí otra. Sí. Homilética fue hace 5 programas atrás. Entonces, nosotros tenemos que establecer prioridades. Nuestra primera prioridad es Dios, primero. Pero después de Dios viene nuestra familia y después viene todo lo demás. Entonces, muchas personas estamos al revés. Tenemos todo lo demás, tal vez otras cosas, después Dios, y después la familia y quién sabe Dios por ahí abajo. Muy bien, César, para el último segmento te vamos a pedir que pienses en la siguiente frase.
luz para la calle y oscuridad para la casa, para que nos expliquen un poquito qué entiendes por la expresión luz para la calle y oscuridad para la casa. Y para que aquí no haya oscuridad, el señor director nos ha pedido un cambio y volvemos de inmediato. Queridos televidentes, estamos de vuelta en el último segmento del programa 2000 años después. Un programa hoy sobre la violencia familiar, un programa un poco corrido, movido, porque el tiempo no alcanza para cubrir tantos aspectos que quisiéramos de este tema, pero yo también, si me descuido, tendré un problema, porque Salvador está otra vez mirándome como en el programa anterior, así con la Biblia lista, y no le he dado oportunidad. Hermano Salvador, usted nos decía que si no tenemos a Dios debidamente puesto en nuestro corazón y en nuestro hogar, todo lo demás será muy dificultoso y casi que imposible, o imposible per se. Opina al respecto, por favor. Bueno, ya los hermanos acá han explicado muy bien. César explicó una parte como padre que es, Roquel también ha explicado muy bien. Y me decía en el pasado segmento acerca de la violencia en el reino de Dios. Entonces yo también recordaba que Jesucristo dice que busquen primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. O sea, nosotros buscamos a veces la añadidura del reino y después queremos dejar a Dios de último. Entonces el Salmo 127, si mal no recuerdo, dice que en vano se cansan los constructores si Dios no construye el edificio. O sea, si en tu vida, si en la vida de nosotros, Dios no está en primer lugar. Y como, danos, Salvador, 3 consejos prácticos, pero no teológicos, por favor. Usted es muy elevado. Piense en este pobre, humilde y poca cosa Luis, que le está haciendo preguntas para aprender. Y póngase un poco más abajo. Denos 3 consejos prácticos para poner a Dios en nuestras vidas cotidianas, diariamente. Bueno, la oración personal. Pero por ejemplo, yo estoy orando y viendo así de reojo el televisor, esa oración vale. Bueno, cuando usted y yo platicamos entre ambos, yo no puedo estar viendo, por ejemplo, a los camarógrafos. Ah, pero Dios comprende. Sí, pero el respeto al Señor tiene que ser primordial. Si yo no estoy hablando con usted y usted sus palabras las escucho y eso, entonces estoy respetando. Esto es sentido figurado, no me vaya. Y respetando el valor que usted tiene como persona, ¿no? Segundo, ya digo uno. La oración, los sacramentos. Pero sí, ya venimos de la misa, de la iglesia, estamos en la casa. Bueno, poner en práctica todo lo que la vida cristiana involucra, o sea, consejo, el amor, el perdón. El perdón. ¿A quién? Al prójimo, porque no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. Estamos en la casa, Salvador. Estás en la sala, ahí está tu hijo, está tu esposa, tus hijos, y cómo en un momento dado tú pones en práctica el amor de Dios, lo que aprendimos en la misa o con la administración de los sacramentos que hemos recibido en nuestra vida. Ya dijiste la oración, otro ejemplo concreto. El perdón es muy así como, claro que sí. La tolerancia. Tolerancia, ¿en qué forma? ¿Cuándo? Bueno, el hermano explicaba acá acerca de comprender. Que vivo cansado de la calle, bajo estrés, y ser tolerante con los que están en la casa. Claro. Muy bien, gracias. ¿Y el tercero? El otro sería, por ejemplo, llevar una vida de comunidad en la casa. O sea, por ejemplo, tratar de salir juntos. Lo que él explicaba, de que un medio que nos aparta de la vida familiar es, por ejemplo, salir yo solo como padre y dejar a mis hijos volados. O sea, y eso como que rompe el vínculo familiar y dejamos toda responsabilidad a la mujer. Entonces, sería salir, por ejemplo, en familia, dijéramos en giras, o paseos, o cualquier tipo de actividad en conjunto como familia. ¿Quién de los que estamos aquí hace la comida en su casa para le sirve a los demás? ¿Alguno de los que estamos aquí cocina y le sirve la cena, por ejemplo? El desayuno sobre todo, porque la cena no me sale muy bien, el desayuno es lo que pide. O sea que generalmente nos sirve la cena. Sí. ¿Y cuándo fue la última vez que le dimos las gracias a quien nos sirvió la cena, verdad, por tan maravillosa cena? No contestemos porque no es la idea, es un compartir con ustedes, queridos televidentes, pero César te había pedido que meditaras, ya como que has meditado bastante. Sí, la expresión está muy sí. luz para la calle y oscuridad para la casa. ¿Qué piensas, sientes que debes compartir con nosotros al escuchar esa expresión? Bueno,
Normalmente, generalmente, todas las familias, están dando los padres y madres, inclusive hijos en la casa, son muy espléndidos en la calle. O sea, estoy hablando que son muy amables, muy atentos, y esa es la luz hacia la calle. O sea, hay mucha camaradería con los que están afuera, pero normalmente cuando se viene al seno familiar, hay mucha formalidad, no hay cooperación, esa amabilidad que existe hacia afuera no funciona hacia adentro. Y como no funciona hacia adentro, normalmente puede crear el tema, lo que es el tema de hoy, la violencia familiar, porque no hay esa camaradería entre los integrantes del seno familiar. Y puede que hacia afuera, hasta risueño o risueña esté la persona, y cuando llega a su casa, pues amarra la cara. Totalmente. Roquel, ¿eso es violencia? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque vuelvo y te repito, Dios nos creó para el amor, Dios no nos creó para el odio. Y nosotros somos seres hechos y creados para dar amor y para recibir amor. Cada vez que recibimos algo que no sea amor, eso es violencia. Pero hay personas que dicen que, por ejemplo, son muy serios, y que sonreír o reír suena como que pareciera que no son serios, sino relajados. Bueno, es que Dios quiere que estemos relajados. Esa es la palabra, relajado. Esto está como Miguel Ángel pintando un cuadro, ¿ah? Sí, Dios quiere que estemos relajados. La palabra ha sido mal interpretada como desordenados. Nosotros estamos pidiendo a las personas que sean desordenados, sino que están relajados. Y como dice muy bien César, hay personas que al contrario, en vez de sentirse relajados en la casa, se sienten relajados en la cantina, con los amigos, y en el hogar debe ser el templo donde la persona se siente relajada. Sí, Salvador, rápidamente, con esa agilidad mental que Dios le ha regalado, usted hablaba y puso como ejemplo al Señor Jesús dando, golpeando a los mercaderes del templo. ¿Usted recomienda, eso se podría comparar como que un padre le pega a un hijo? No. Aclare. No, porque muchas veces la mano con que un padre golpea debe ser más bien la mano que eduque, la mano que enseñe, la mano que se ponga en el hombro del hermano o el hijo, para decirle: hijo, yo estoy con vos en esta, vas conmigo a caminar juntos el camino de la vida, yo te voy a enseñar un poquito lo que he aprendido, mis errores no los cometas, yo hice esto y esto, no vayas por este camino que estaba mal. Entonces, en ese sentido, la mano esa tiene que ser mano de amigo, no mano de castigador. Sí, Roquel, pero una persona a quien escuché en una ocasión me dice que en el eclesiástico dice que al hijo hay que darle con la vara, y por eso ella le daba con la vara a su hijo. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, que si le hubieran aplicado eso y le hubieran dado en la vara a ella cada vez que ella cometiera un pecado o hiciera algo mal, entonces no pensaría igual. ¿Verdad? La situación básica y fundamental es más bien que eso es un simbolismo en el que sí hay que decir que el error hay que corregirlo. Si uno ve a un hijo haciendo algo malo, incluso a la esposa, eso hay que corregirla, pero hay que maneras de llamar la atención y formas de cómo decir qué cosas hay que hacer. Mira, hay una cosa bien importante, Luis, y lo puedo decir ya para cerrar. Cuando estamos frente a la familia, nosotros tenemos que darnos cuenta de que nosotros tenemos una grave responsabilidad ante Dios por esa familia. Muchas personas piensan que Dios no le va a pedir cuenta por su familia, pero lo que Dios no va a pedir cuenta por la familia, en la frase esta que dice que cualquiera de nosotros que sea motivo de escándalo para uno de estos míos, los más pequeños, más le vale que se amarrara una piedra de molino y se lanzara al mar. Queridos televidentes, muchas veces nosotros en nuestro círculo privado, que es nuestro hogar, hablamos y comentamos sobre la violencia en el mundo, sobre la violencia en algunos países, en algunas zonas, y que nadie puede arreglar aquello, pareciera. Y nos preguntamos qué podríamos nosotros hacer. San Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 33, y luego más adelante en el capítulo 6, dice: en todo caso, también ustedes, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete al marido. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre,
Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Padres, no exasperen a sus hijos, sino fórmenlos más bien mediante la instrucción y la exhortación según el Señor. Y en Colosenses capítulo 3, versículos del 3, capítulo 3, versículos 24 y 25, dice San Pablo: todo cuanto hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, conscientes de que el Señor les dará la herencia en recompensa. El amo a quien sirven es a Cristo. El que obre la injusticia se le devolverá según esa injusticia, porque no hay favoritismos. Allí donde usted está, desde su hogar, grande, chiquito, rico, pobre, mediano, como usted quiera llamarlo, usted está llamado a hacer una obra grandiosa, construir una célula poderosa que sumada a otras células hagan de esta una nación grande para el Señor. Su familia, cuídela, ámela, respete uno al otro, ámense todos y sobre todo no cometamos el pecado de omisión. Digámonos cosas bonitas al hijo, a la esposa, al esposo, abracémonos con frecuencia, que el amor que fluye entre ambos se irradia hacia los hijos y luego sale hacia la comunidad. Nos dio mucho gusto compartir con ustedes esta noche con un invitado de gala. César. Y también, como siempre, los super teólogos del grupo. Roquel. Salvador. Y Luis, quienes le damos un saludo cariñoso y les deseamos que por favor pasen una semana siempre alegres en el Señor. El tip. RTV Panamá presentó su programa 2000 años después.